Gloria a Dios, mis hermanos. Sean todos bienvenidos hoy a esta nueva formación que vamos a compartir con ustedes. Esta formación es para ministerios de intercesión. Hoy vamos a iniciar esta formación que se llamará los sentimientos del servidor. Hay varios puntos que tenemos que tocar para poder llevar esta formación a nuestras vidas. Iniciamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo llegue a nuestros corazones. Padre amado, te pedimos que derrames sabiduría por tu santo amor a cada uno de nosotros, para poder ser dignos administradores y servidores de tus gracias a nuestros seres amados y a nuestros hermanos que llegan a buscar esa bendición que tú derramarás sobre ellos. Permítenos poder ser dignos servidores y siervos tuyos, como tú llamaste a los elegidos a poder llevar la gloria de tu amor. Permítenos ser dignos de esa gracia para compartirla con el mundo entero. Te lo pedimos a ti que vives y reinas en el nombre de Jesús. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir esta formación con breves puntos que nosotros tenemos preparados esta tarde para ustedes. Veamos el tema, como les repito, los sentimientos del servidor. Y un punto de nuestros sentimientos que nosotros tenemos que recordarlos siempre, tenemos que estar llenos del amor de Cristo. Llenos del amor de Cristo. Veamos Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable suben a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que ser esas imitaciones dignas de Jesús. Tener ese aroma agradable del amor de Dios con nuestra entrega y nuestro servicio al prójimo. Tener esa entrega máxima de amor. Que nosotros irradiemos amor a los demás. Así como cuando usted, antes de salir de su casa, después de tomar su ducha, después de tomar esa necesaria ducha para sacar todas esas cosas que nosotros traemos del día, nosotros también llegamos, nos aromatizamos. Lo mismo es con Jesús. Cada vez que nosotros doblamos rodillas, cada vez que nosotros doblamos rodillas y oramos y elevamos nuestras plegarias al Señor diariamente, nosotros estamos recibiendo el aroma y el amor de Jesús para llevarlo a aquel que lo necesita. Otra parte también que tenemos que saber es que tenemos que tener los mismos sentimientos de Cristo, como sentir la compasión de Jesús. Siempre tener esa compasión y ese amor de Jesús. Mire lo que dice San Mateo capítulo 14, versículo 14. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Sintió compasión por aquellos que estaban ahí y sanó a sus enfermos. Y esa compasión es la que nosotros tenemos que tener. Tenemos que tener ese aroma agradable del amor de Jesús en nosotros y transmitirlo a los demás. Y llevar esa compasión de Cristo en nuestros corazones para poder ser como Jesús. Llevar esa sanación a aquellos que lo necesitan. Nosotros intercedemos para que esa sanación llegue a nosotros y a los demás. Punto número 2. El amor es levadura de sanación. Claro que sí. Porque si nosotros sabemos que vamos a hacer un pan, al pan necesita levadura. ¿Para qué? Si nosotros ponemos una pizquita de levadura en esa harina, por muy poquito que sea, eso se levanta, eso fluye. Lo mismo es el amor. Porque el amor de Dios es tan grande y tiene que fluir en nosotros y crecer cada día más para los demás. Veamos lo que nos dice primera carta de San Juan, capítulo 4,
versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Amor, Dios es amor. Y nosotros que lo conocemos, tenemos que estar llenos de ese amor. Por lo tanto, el amor de Dios es el que sana. Si nosotros tenemos amor y llevamos a Dios a los demás, tenemos que mostrarles ese amor que tiene Dios hacia sus hijos. Y esos hijos tienen que reconocer el amor, así como tanto nos ama Dios a nosotros, los ama a ellos que lo necesitan. Y nosotros les mostramos ese amor a nuestros hermanos por los cuales nosotros intercedemos. Sí, nosotros les mostramos ese amor. ¿Y cómo vas a decir eso, hermano? Pues mira, lo que nos dice el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si nosotros permanecemos siempre en el amor de Dios, en el amor de Jesús, vamos a tener un corazón, híjole hermanos, no nos caberá aquí tanto amor para dar a todos los hermanos que andan en el mundo. ¿Es fácil amar? No, no es fácil amar. ¿Por qué? Porque no todos tenemos los mismos sentimientos, porque no todos tenemos el mismo amor a Dios, al prójimo, a los demás. Pero nosotros tenemos que fermentar ese amor para que crezca a todos y llegue a todos los que nos rodean y necesitan de Dios. Así mismo es. Con un gesto, todo gesto debe ser hecho con amor. Todos los gestos que nosotros hagamos, y muchas veces los gestos que hacemos no son tan agradables a las personas que nos buscan o están cerca de nosotros. Hacemos unos gestos que a veces y apartan a muchos del camino. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 1. Busquen el amor y aspiren a dones espirituales, especialmente el don de profecía. Busquen el amor. Busquemos el amor, es lo más importante. Antes de buscar carismas, dones y todo, busquemos el amor. Buscar el amor no es mendigarlo. No te estoy mandando a mendigar amor. Está diciéndonos el Señor que tenemos que buscar el verdadero amor. ¿Y cómo lo vamos a encontrar si el amor de los amores está ahí, en el templo? Está en el sagrario. Está en el enfermo. Está en el necesitado. Está en el que busca sentir ese vacío. Dejar ese vacío de su corazón, aunque esté rodeado de muchas personas, esa persona está vacía. Tenga dinero o no tenga dinero, tenga trabajo o no lo tenga. Tiene cientos de amigos en sus cuentas sociales de Instagram, Facebook. Tiene muchas personas agregadas, pero está solo, está vacío y no siente ese amor que debería de tener. Y es lo que nosotros tenemos que saber, que nosotros tenemos que buscar y tener gestos de amor hacia los demás, buscar ese amor. Cuando nosotros estamos llenos de ese amor de Dios, tenemos que estar inmersos y sumergidos en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, nos decía San Juan. Pero miremos lo que nos dice Gálatas 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas el tener o tener la circuncisión. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Palabra de Dios. No nos importa tener circuncisión o no tenerla. Lo que nos importa es solamente la fe mediante el amor. Nuestra fe no va a crecer si nosotros no tenemos amor como servidores. No tenemos amor en nuestras familias, no tenemos amor a nuestra iglesia, no tenemos amor a nuestra comunidad, no tenemos amor a nuestro ministerio, no tenemos amor a los que necesitan.
de Cristo. Punto número 3. Nuestras emociones como servidores. Tenemos que controlar esas emociones que nosotros tenemos. Híjole, muchas veces nosotros somos temperamentales. Nos enojamos por cualquier cosa. Estallamos. Somos y tenemos un carácter muy fuerte. Sí. Tenemos muy poca paciencia. Pero tenemos que conocer nuestro temperamento. Miren lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1. Ya lo tiene usted ahí listo. Leámoslo juntos, por favor. Dice así. Sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, yo sé, hermanos, de que muchas veces tenemos que estar siempre atentos a esto. Que nosotros tenemos que tener un temperamento fuerte. Sí. Pero que nosotros tenemos que mediarlo y contenerlo, siguiendo el ejemplo de Cristo. El Señor es amor y nos da eso, que nosotros tenemos que aprender a contenernos, tenemos que aprender a apaciguarnos, como dice Gálatas capítulo 5 versículo 19, los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a tener dominio propio. Si nosotros tenemos dominio propio, ya la hicimos. Veamos lo que nos dice Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. Nosotros tenemos que ser equilibrados. Esa soberbia que se opone al conocimiento de Dios. Haremos todo en pensamiento cautivo para someterlo a Cristo. Palabra de Dios. Tenemos que someter nuestro temperamento a Jesús. Nosotros tenemos que llevarlo todo a los pies de Jesús, someterlo todo a Jesús. Todo lo que somos, lo que tenemos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo nos manejamos ante los demás. Todo tenemos que someterlo a aquel que nos ha sanado y nos ha salvado. Por eso tenemos que recordar que tenemos que buscar nuestra sanación en Cristo. Nosotros hemos buscado nuestra sanación en Jesús al entregarle todo. Nosotros tenemos que recordarlo. Tenemos que ser sensatos y buscar en Cristo todo, dejarlo todo. Mira, nos cuesta muchas veces entregarle nuestro enojo, nuestra ira, nuestras malas expresiones. Sí, cuesta, pero no es imposible dejarlo, porque tú se lo has entregado a Él para que te sane. Porque los primeros que tenemos que dejarnos ministrar por la sanación de Dios somos nosotros. Los primeros que tenemos que estar sanos somos nosotros. Si nosotros estamos sanos, vamos a tener, ojo, la fuerza y la convicción de decirle a los hermanos, sí se puede sanar, se puede cambiar, porque hay muchos van a decir, no, yo ya nací así, yo soy así, mi carácter nadie me lo va a cambiar. ¿Cómo no? Alguien te lo va a cambiar. ¿Quién le cambió el carácter a Pedro? Después de Pedro, cuando entregó a Jesús, es Judas. Agarró su espada y le cortó la oreja a un sirviente. Ese hombre hervía de rabia, de enojo al ver que se llevaban a Jesús. Y él trató de defenderlo y sacó su espada y le cortó la oreja. Pero después que se encontró con Jesús, resucitado, vivo, y después que recibió el Espíritu Santo, ese hombre cambió y transformó su vida. Lo mismo nosotros al encontrarnos y entregarle a Jesús nuestras flaquezas, nuestro interior, todo eso se va a desaparecer. La ira, el enojo, todos los problemas, todo se va. Mira lo que nos dice Timoteo capítulo 2, versículo 8. Dice así:
Acuérdate de Cristo Jesús, descendiente de David y resucitado entre los muertos según el Evangelio. Por él sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios es inmensa. Hermanos, tenemos que romper cadenas. Tenemos que romper cadenas. Tenemos que romper cadenas de todo, de enojo, de ira. Tenemos que trabajar nosotros en nuestro propio carácter. Gálatas 6, 1, 5. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes son espirituales. Corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas uno de otros, y así se cumplirá la ley de Cristo. Si alguno se cree algo, cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine sus propias obras, y si siente algún orgullo por ellas, que se la guarde para sí y no lo haga pasar sobre los demás. Para esto sí, que cada uno cargue con lo suyo. Palabra de Dios. Hermanos, cuando nosotros trabajamos en nuestras emociones, tenemos que aprender a ser humildes. No ser soberbios, no ser agrandados, no creernos más que los demás. Cuando corregimos a alguien, corregirlo con amor fraterno. ¿Cómo te gustaría a ti que te corrijan? ¿Cómo tú harías para corregir a otro? ¿Cómo pedirías tú que te corrijan? A veces se siente mal que lo corrijan. ¿Se siente feo? Sí, se siente feo. Pero también tienes que aprender a humillarte, a soportar eso. Y no porque hoy eres un coordinador o porque hoy eres un miembro de la mesa directiva, vas a creer que eres más que los demás. Y vas a querer pasar sobre todos. No. Tienes que tener humildad. Tienes que guardarte eso para ti. Tus logros son personales. Y todo lo que vas a vivir como servidor, lo vas a compartir con amor hacia los demás. Porque nosotros tenemos que encargarnos de nuestras propias cosas, de nuestros propios problemas, de nuestras propias cargas. No dejárselas a los demás también. Tenemos que aprender a ser sencillos y mansos de corazón. Tenemos que trabajar en nuestra fe. La fe del servidor es muy importante, porque nosotros tenemos que creer en el poder de Jesús. Veamos lo que nos dice San Lucas, capítulo 1, versículo 37. Lucas 1, 37. Dice así: para Dios nada es imposible. Eso es fe. El servidor tiene que recordar esto, que para Dios nada es imposible. Así como hoy podemos decir, esta pandemia es indetenible. Sí, pueda que sea indetenible para el hombre, pero no para Dios. Porque para Dios nada es imposible. Y por fe tenemos que creerlo. Como nosotros vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Todos lo sabemos. La fe es aferrarse a las cosas que se esperan. Es la certeza de las cosas que no se pueden ver, pero sabemos que vamos a obtener. Eso es fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Que con la fe agradamos a Dios, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Con la fe agradamos a Dios. Y eso es una cosa que nosotros como servidores tenemos que tener. Mucha gente busca que nosotros oremos por ellos, por interceder por sus necesidades. No es porque tengan fe en nosotros, hermanos. Es porque tienen fe en Jesús. Es porque tienen fe en Dios. Y nosotros transmitimos esa fe
de Dios a los demás. Y si nosotros tenemos fe y sabemos que Dios hace cosas imposibles y sabemos que Dios hace caminar sobre las aguas a aquellos que lo aman y lo creen y lo siguen, así como agradamos a Dios por nuestra fe, Dios sanará y detendrá cualquier peste, cualquier enfermedad, cualquier necesidad. Y somos testigos de ello. Tenemos que saber que la gracia de Dios actúa y hace las obras, porque Dios es el alfarero. Recordemos lo que dice Jeremías en el capítulo 18. Jeremías 18. ¿Qué es lo que dice Jeremías 18, 4, 6? Veámoslo, hermanos, por favor. Ubíqueme, por favor, en el texto de Jeremías, capítulo 4, versículo 18 del 4, capítulo 18 del 4 al 6. Pero el cántaro que estaba haciendo le salió mal. Mientras amoldaba la greda, lo volvió entonces a empezar transformándolo en otro cántaro a su gusto. Yahvé entonces me dirigió estas palabras. Ojo, yo puedo hacer lo mismo contigo, pueblo de Israel, como el barro en las manos del alfarero. Así eres tú en mi mano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo es de Dios y a Él le pertenece. Muchas veces nosotros quisiéramos que en la primera oración esta persona sanara y cambiara y recibiera esa bendición, pero no, Dios lo tiene todo en sus manos. Y al momento que Él nos va a perdonar, al momento que Él nos va a sanar, al momento que nos va a transformar, es a la hora que Él lo quiera. Pero todo nosotros tenemos que recordarlo, que todo está en las manos de Dios y que todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Cuando lo pedimos en el nombre de Jesús, sus manos hacen la obra. Sí, hermanos. Nada se hace al nombre de Marco, nada se hace al nombre del Papa Francisco, nada se hace al nombre de ningún hombre insensato y pecador en este mundo. Todo lo que hay en la vida, todo lo que nosotros recibimos en fe, lo recibimos en el nombre de Jesús. Miren lo que dice San Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré de manera que el Padre sea glorificado. Porque todo lo que pidamos invocando el nombre de Jesús, Él lo hará. Hermanos, todo está en las manos de Dios. Pero cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, esa bendición viene. Y lo que pidamos, sanación interior, sanación física, liberación de espíritus, bendiciones y todo lo que queramos, lo tenemos que pedir en el nombre de Jesús. Mateo 21, 22. Veamos lo que dice Mateo 21, 22. Quítate de ahí y échate al mar. Y así sucederá. Todo lo que pidan en oración, con tal de que crean, la recibirán. Esa es fe. Si todo lo pedimos con fe, si sabemos que con fe vamos a obtener las cosas que no vemos, si todo está en las manos de Dios y lo pedimos a Dios en el nombre de Jesús, lo que está en las manos de Dios lo obtendremos en oración. Esa es la buena administración en la oración con Jesús y en Jesús. Tenemos que saber que la actitud del servidor forma parte de este proceso de sanación a los demás. ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud? Hey, hermanos, muchas veces tenemos temores. Tenemos temores, hermanas, de que descubran nuestro pasado, lo actual. Le tenemos miedo al Espíritu Santo. Tenemos que visitar los sacramentos. Tenemos que visitar los sacramentos, porque ese es el reflejo que nosotros damos. Recuerda lo que decíamos. Si nosotros transmitimos amor, llenándonos de Jesús,
Llenándonos del amor de Jesús, transmitimos amor, pero también podemos contagiar a otros con nuestros temores. Hay hermanos que tienen un miedo muy grande y muy profundo cuando estamos haciendo oración. Hemos visto tantos casos de personas con esos temores en sus vidas, del pasado, del presente, y contagian a los demás con esos temores. Y eso es malo, porque debemos saber que Dios está con nosotros. Nosotros debemos saber de que Él está en todo momento con nosotros y que Jesús venció al enemigo. Lucas capítulo 4, versículo 23 nos dice: Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho, médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí, en tu patria, lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Hey, no tenemos que dudar del amor ni del poder de Dios. Tenemos que ser hasta así acertados de que todo eso está atado a los pies de Jesús. Tenemos que vivir cerca de Dios, hermanos. Por ningún motivo debemos discutir ni alterarnos entre nosotros los servidores. Ni jamás tenemos que utilizar ni sacar ventajas de las debilidades de los demás, de nuestros hermanos servidores, de nuestros hermanos o las cuales estamos ministrando la intercesión. No tenemos que aprovecharnos de nadie. Nosotros como servidores tenemos que tener confianza. Nosotros tenemos que transmitir confianza, porque la confianza no está puesta en nosotros ni en el coordinador del ministerio de intercesión, ni el coordinador de la mesa directiva, ni en el sacerdote. Nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús. Ellos son medios que nos ayudan a encontrar esa confianza y tener la confianza en Jesús. Veamos lo que nos dice el Salmo 40, versículo 4 y 5. Dice así: puso en mi boca un cántico nuevo, de alabanza a nuestro Dios. Muchos al verlo temerán y pondrán su confianza en el Señor. Feliz el hombre que cuenta con el Señor y que no escucha a los cínicos, ni se pierde en sus mentiras. La gloria es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por medio de su palabra. Nosotros tenemos que tener plena confianza en el Señor, en más nadie. Porque el que confía en Dios es obediente. El que confía en Dios es obediente. Y eso sí tienen que recordarlo, hermano. Porque uno de los dones del Espíritu Santo es el temor a Dios. Y cuando tenemos temor de Dios, tenemos que tener confianza en Él. No es miedo, es temor, es amor a fallarle. Veamos lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior de la que procede el amor sincero a los hermanos. Ámense. Ámense pues unos a otros de todo corazón. Y nosotros tenemos que ser llenos de amor. Tenemos que tener confianza y aprender a confiar en aquel que busca el amor en Jesús. Nosotros como servidores tenemos que tener prudencia, ser prudentes. Si nosotros somos prudentes, vamos a saber actuar en momentos difíciles, en momentos tensos. Hay momentos de que en la sanación interior nos llega a tener el sentimiento del que estamos orando, el que estamos ministrando en nuestra oración, y nos hace tener esas dudas, esos temores, pero con Jesús tenemos que tener esa fortaleza y la prudencia de poder actuar en momentos difíciles y sobre todo en aquellos que no son conversos al Señor. Veamos lo que nos dice San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Si uno escucha estas palabras y las pone en práctica, dirá:
Aquí tienen el hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando nosotros edificamos en el Señor nuestra fe y confiamos plenamente en Él, estamos parados sobre la roca, la cual nos ayuda a ser prudentes. Tenemos que terminar lo que iniciamos. No dejar nada a medias, nada. Todo terminarlo. Todo tiene que llevar a una conclusión. Así como Cristo Jesús, Dios le preparó la venida, concluyó con su muerte, no. Culminó todo con su resurrección. Culminó todo cuando vino el Espíritu Santo. No, no ha terminado su misión en Cristo. Todavía falta que Él venga por nosotros. Pero Jesús tomó el plan de Dios y lo cumplió. Todo por salvación de nosotros. Y va a venir a rescatarnos de nuevo. Y asimismo hoy Él nos está diciendo, cuando empezamos esta misión y el llamado de ser ministros de intercesión, ser servidores de intercesión, no tenemos que dejarlo a medias. Tenemos que culminar nuestro servicio. Y nosotros no tenemos que dejar una oración a medias. Y no, el hermano ya estuvo con una o dos oraciones. No, hermanos. Aprender a terminar lo que hemos empezado. Nuestro servicio. Nuestra entrega. Tenemos que aprender también a orar. No hacer oraciones rápidas. No hacer oraciones de flecha, de entrada por salida. Tenemos que aprender a entrar en oración con calma, su tiempo. No tenemos que apresurar las oraciones. Cierta vez un hermano me dijo, hermano, ¿y por qué tanto te tardas en las oraciones? ¿Por qué tanto haces, qué tanto tienes tu facilidad de palabra para estar pidiendo y orando y hablando? Hey, Dios tiene su tiempo. Dios obra. Tenemos que aprender a entrar en oración con calma y a salir con calma de esa oración. No es a la carrera, no es a tu tiempo, es al tiempo de Dios. Tenemos que aprender a tener eso. Tenemos que aprender a ministrar nuestra oración. Tenemos que aprender a llevar una oración sencilla y sincera hacia el Señor. Tenemos que saber cuándo ministrar esa oración con poder, con fe. Saber que nosotros como intercesores tenemos que tener oración personal y comunitaria. No hacer carreras en la oración, que yo oro mejor que tú, que mi oración es más cortita y es más eficaz. No, hermanos. No es al que mejor ora y el que la hace más rápido o el que la hace más corta, ni el que la hace más larga. No, es a lo que tu corazón te inspira para el Señor. Y así es la manera que tú la harás más efectiva. Tenemos que aprender, hermanos, que estamos en proceso de conversión. Recordar eso, que nuestro proceso de conversión es largo y es diario, no es de la noche a la mañana. Y nosotros tenemos que aprender a saber de que esa conversión a veces es tardada, a veces Dios tiene su tiempo y tú lo pones en Él. Oremos, pidámosle al Señor de como servidores de intercesión tenemos que mejorar cada día y ser mejores diariamente para la gloria del Señor. Porque toda la gloria es para el Señor. Jamás te vas a quedar con la gloria que no te pertenece. Porque la sanación se debe al poder de Cristo Jesús. Por el poder del Padre, con intercesión de nuestra Santa Madre María y con la gracia del Espíritu Santo. Nada nos pertenece a nosotros. Nosotros solo ponemos nuestras manos. Nosotros solo ponemos nuestra fe. Nosotros solo utilizamos nuestro cuerpo como canales de bendición para que la gloria de Dios baje y se manifieste en los que nos necesitan. Por eso nosotros tenemos que recordar y reconocer cuáles son nuestros sentimientos en nuestro servicio. Nosotros tenemos que recordar
que nosotros nada más somos piezas útiles del Señor. Te invito a que hoy reconozcas cuánto necesitamos mejorar, cuánto necesitamos ser como Jesús, cuánto necesitamos ser como María, llenos de amor, de entrega, de fidelidad, de obediencia. Cuántos tenemos que ser como San Pedro, cambiar para ser dignos discípulos del Señor, ser dignos apóstoles y poder llevar el amor a aquellos que lo necesitan. Cumplamos ese llamado a ser como Juan, los más amados por el Señor. Hermano, hermana, te invito a que hoy reflexiones esta enseñanza y la hagas tuya para la gloria del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga y nos cuide a todos.